esta ruptura de alto el fuego, algo que bueno, ya venía haciendo Israel desde hace semanas. Es decir, es un cambio cualitativo, sin duda, esta decisión. Además, estamos hablando ya de una operación, lo cual muestra, digamos, la seriedad del asunto. Israel ha lanzado una operación que han llamado Fuerza y... ahora no recuerdo el nombre bien. Em, pero vamos, quiero decir que esto sí que supone, digamos, un cambio con respecto a la situación anterior, en cuanto al uso de la fuerza que está ejerciendo Israel contra la Franja de Gaza. Es, bueno, como hemos visto, con un elevado número de muertos. Y bueno, es decir, que es una continuación de la propia política de Israel que se estaba llevando desde el 7 de octubre. Es decir, en este caso, van a intentar presionar a Hamas, ¿no? Para que, digamos, se rinda, ¿no? Básicamente, capitule ante las demandas que está poniendo Israel encima de la mesa. En todo momento ha sido así. Lo que se pone, digamos, es ese salto cualitativo en el nivel de fuerza ejercida. Desde un primer momento, Israel ha llevado a cabo medidas que cumplían el acuerdo de alto el fuego, ya fuera ataques contra la población de Gaza, ataques contra, por ejemplo, en una ocasión, un cohete que no llegó ni siquiera a caer en territorio israelí, en ninguna parte, porque ellos no se entienden como una parte del alto el fuego, igual que en el Líbano. Es decir, ellos no se entienden que deben respetar el alto el fuego, sino que ellos deben implementar el alto el fuego. Esa es la visión de Israel en todo momento, que es una relación, digamos, de posición de fuerza, ¿no? En la cual ellos son la parte legitimada, mientras que la otra parte son meramente terroristas, ¿no? Es un poco el marco de actuación que establece Israel y bajo el cual tienen mucha libertad para actuar porque Estados Unidos, evidentemente, es parte del conflicto, no es una parte negociadora mediamente, a pesar de que se presente como un mediador, sino que tiene un interés claro dentro de apoyar a Israel, ¿no? Em, bueno, es también como parte, digamos, de esa política en la cual se ha intentado llevar a cabo una hambruna dentro de la Franja de Gaza. Se ha restringido la entrada de ayuda humanitaria, incumpliendo totalmente de nuevo los requisitos que establecían la entrada de unos 500 camiones diarios y también el corte de electricidad que llevaron a cabo hace una semana. Al final, aquí lo que tenemos es seguramente que se va, digamos, a implementar los planes que ya se estaban barajando, que estaban encima de la mesa, y que en buena parte la administración Trump eh, propició, ¿no? Este debate en torno a lo que es abiertamente la búsqueda de una limpieza étnica. Al final, pues la cuestión de los prisioneros es una cuestión secundaria en todo momento. En el orden de batalla de Israel ha sido una cuestión que era sacrificable y bueno, precisamente ahora en Israel está habiendo unas protestas en torno a esta cuestión, de los familiares que ven, ¿no? Que las vidas de estos prisioneros, que ahora mismo creo que ya solo quedan soldados, hombres soldados, porque creo que todas las mujeres soldados fueron liberadas. Em, y bueno, sí que hay una posición, digamos, entre ciertos sectores, básicamente no porque tengan ningún tipo de reparo respecto a la población palestina, sino meramente por la cuestión de sus propios familiares, ¿no? De los prisioneros. Aquí, pues bueno, también dentro de lo que es la coalición de gobierno, todo indica que Ben Gvir, que la abandonó debido a este alto el fuego, ahora parece que va a volver a unirse y está en negociación para ello. Estará por ver si recibe un cargo similar o tan importante como el que tenía, que era el de ministro de Seguridad Nacional. Y Ángel, de hecho, por cierto, gracias a Contrecom por esa sub con el Prime, 3 meses ya con nosotros. Muchísimas gracias por tu apoyo. Esto que has comentado al principio, ¿no? De la idea de la legitimación de Israel en tanto actor del conflicto, también se conecta un poco con la narrativa que se ha dado en el día de hoy. Es decir, no sé cuánto han tardado las administraciones estadounidenses y israelíes de culpar directamente a Hamas por los ataques israelíes durante la madrugada. Y además como justificación temprana, ¿no? Hemos visto como han comentado que, bueno, básicamente que el ataque de esta madrugada no va a ser una excepción, que es el primero de un ciclo de ataques contra la Franja de Gaza y que nuevamente insisten en la idea de que es básicamente responsabilidad de Hamas. Cuando hablan de responsabilidad de Hamas,
¿a qué se están refiriendo? Porque realmente sabemos, por ejemplo, tú lo contaste, que el mismo acuerdo de alto el fuego que se firma en enero es el acuerdo que Israel había estado rechazando a lo largo del 2024. Entonces, cuando hablan de esa responsabilidad de Hamas, exactamente a qué están haciendo referencia más allá de la cuestión de los rehenes. Por cierto, gracias a Oscar por esa sub con el Prime. Gracias. Bueno, realmente es algo bastante nebuloso, es decir, al final ellos desde el primer momento han dejado claro que los objetivos de guerra no incluyen una paz negociada. Ellos no quieren negociar con nadie una paz, ellos quieren la destrucción, tanto como organización política como organización militar, de Hamás. Quieren la destrucción total de la organización. Y realmente lo que hay de fondo también es que la guerra no es contra Hamás, la guerra es contra los palestinos. Y en esta guerra contra los palestinos lo que se busca, evidentemente, es la destrucción de los palestinos como pueblo. Y ello incluye, dentro de la Franja de Gaza, lo que se está viendo, una política abiertamente genocida, de exterminio, por un lado, ya sea con distintos instrumentos, como ha sido el instrumento bélico en sí mismo mediante el lanzamiento de bombas de gran calibre, como también la destrucción de la forma de vida, es decir, a nivel de que destrucción de infraestructura, hambruna, destrucción de suministro de agua, suministro de electricidad, no llegado de combustible, o la otra opción, que como siempre el propio ministro Smotrich ya dijo en su momento, las opciones son morir o salirse, ¿no? O abandonar el territorio, que es lo que ha puesto Trump encima de la mesa, que es la posibilidad de la limpieza étnica. Al final, pues Israel va a utilizar, digamos, cualquier excusa, realmente no necesita ni siquiera una excusa, es decir, no necesita un elemento que utilizar para justificar su narrativa, es decir, se los puede inventar como ha hecho constantemente. Y en este sentido, aquí de lo que ha hablado principalmente como razón de esta operación, ¿no? Ha sido supuestamente que jamás estaría preparando una operación, ellos dicen similar a la del 7 de octubre. Esto sería bastante ridículo, empezando primero porque, según ellos, han tenido éxito en degradar la capacidad de Hamas. Es decir, que jamás no tendría en disposición ni en capacidad de realizar una operación similar. Y si no es que ha sido un absoluto fracaso y han sido unos. No han tenido ningún tipo de éxito, ¿no? En lo que han estado haciendo desde el 7 de octubre, y jamás sigue igual de fuerte, es lo que estarían diciendo de otro modo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que tenemos es que ha habido unas negociaciones en las cuales jamás sí que iba a la mesa y sí que ha ido en todo momento, ¿no? Con un espíritu de precisamente querer, digamos, que haya un alto el fuego permanente. Y el problema que ha habido es que ha habido una firma, ¿no? De un primer alto el fuego que Israel, a pesar de que era su propuesta, nunca quería firmarla, es decir, esa era la realidad, y Biden, como no presionó lo suficiente, ellos se hicieron los suecos, por así decirlo. Y ha sido la administración Trump, debido por intereses políticos, cuando entraba a la administración en ese momento, que presionó lo suficiente para obligar a Israel a firmar ese acuerdo de alto al fuego. Ahora, ¿qué elementos había en ese acuerdo de alto al fuego? Pues una primera fase en la cual supuso la salida de Israel de ciertas zonas de la Franja de Gaza, a lo que eran los bordes y especialmente lo que eran los corredores que separaban la franja, para permitir que la población pudiera volver al norte, el corredor de Netzarim. Y a partir de ahí, lo que ha habido es un forcejeo en torno a la implementación de la segunda fase. Israel en ningún momento quería implementar esa segunda fase porque significaba abandonar totalmente la Franja de Gaza. Entonces, la disputa ha estado en torno a la negociación de esa segunda fase. Cuando Netanyahu fue a visitar la Casa Blanca, ¿no? A principios de febrero de 2025, ya en esa semana se tenía que empezar a negociar la segunda fase del acuerdo. Israel primero no mandó delegación, y cuando envió la delegación, esa delegación no tenía poderes para negociar la segunda fase. Solo tenía poderes, digamos, para negociar asuntos secundarios que nada tenían que ver con la implementación de la segunda fase del acuerdo. Entonces, lo que ha hecho Israel es poner encima una serie de demandas para continuar, para extender la primera fase. La primera fase no necesita extenderse bajo un acuerdo. La primera fase se extiende automáticamente en el momento en el que no hay un acuerdo para la segunda fase. Entonces, lo que quería Israel, digamos, era obligar a Hamas a que acabaran de liberar a todos los prisioneros, es decir, digamos, todo el elemento de negociación que tenían, todo el peso que podían utilizar, digamos, para obligar a Israel a sentarse en la mesa, querían que lo rindieran, es decir, querían que abandonaran su única baza a cambio, básicamente, simplemente de extender durante el mes de Ramadán y el mes de Pascua el alto al fuego. A mi modo de ver, lo que ha pasado es que Israel ha leído la situación, ha visto el estancamiento total de las negociaciones, que Estados Unidos ha sido incapaz de llegar a un acuerdo en los márgenes con Hamas, porque lo que ha pasado en las últimas semanas es que se ha descubierto que Estados Unidos tenía digamos, una línea de negociación paralela con Hamas sin Israel. Y eso ha molestado mucho a Israel, y de hecho Israel lo ha filtrado a la prensa.
Y lo que ha pasado es que el señor que llevaba esas negociaciones apareció en la televisión diciendo: no somos los perros de Israel y nosotros tenemos nuestro derecho a negociar por nuestra parte porque tenemos intereses que no son los mismos intereses que los de Israel. ¿Y qué le pasó a ese señor? Que al día siguiente lo despidieron. Curiosamente. Es decir, aquí claramente se ve que Israel tiene un peso en la administración Trump y tiene una capacidad de lobby que implica que esos intereses de Estados Unidos se ven sepultados en favor de los intereses de Israel. Entonces, las negociaciones se han ido por el sumidero y aprovechando la situación además con Yemen y con los Houthis, Israel ha decidido empezar esta campaña básicamente para poner más presión y si jamás no acepta digamos, estos términos de capitulación, simplemente pues va a continuar el genocidio. De hecho, Ángel, ya que mencionas la cuestión de los hutíes de Yemen, yo no sé si tiene que ver, si podemos hablar de que la campaña de bombardeos estadounidenses contra Yemen, el mensaje de Trump hablando de que los hutíes son fundamentalmente subsidiarios de Irán y que todo ataque contra los hutíes se tiene que entender como un ataque contra Irán, sí se conecta con, porque además hay que comprender que ha sido muy cerca en el tiempo, no sé si 48, 72 horas después, 96 horas después, muy poquito tiempo después, con la reanudación de la campaña israelí en Gaza. Es decir, quizá el tándem Estados Unidos-Israel ha entendido que de cara al 2025, pues las dos estrategias o las dos prioridades en Oriente Medio han de ser la aceleración del genocidio en la Franja de Gaza, que es algo que ya habíamos previsto con la victoria de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos, lo que confirmaría que en efecto pues ese alto el fuego fue más bien una decisión táctica que otra cosa, y al mismo tiempo intentar forzar, no sé si la llegada a un escenario de guerra o una intensificación del escenario de guerra en Yemen para buscar la caída de los hutíes, que sabemos además que son fundamentales para el control del estrecho de Bab el-Mandeb y por consiguiente del comercio internacional, y que todo ello se enmarca quizá en colocar a Irán como gran justificador, ¿no? Es decir, exagerar los lazos que Irán pueda tener con los hutíes, como se hizo en su momento con Hezbollah en el Líbano, para definir a ese gran adversario regional, a ese gran enemigo regional, que justifique más adelante los pasos que vaya tomando el tándem Estados Unidos-Israel, tanto en Gaza como en Yemen, como quizá más adelante en otros escenarios. Gracias, por cierto, Pali, por esa suscripción, 20 meses con nosotros. No sé si lo ves, si ves lógico este argumento. A ver, a mi modo de ver, lo que ocurre aquí es que hay una contradicción creciente y real entre los intereses de Estados Unidos y los intereses de Israel. Israel tiene mucho poder a nivel de lobby y no es por una cuestión conspirativa, una cuestión de control de medios y nada. Es decir, Israel tiene poder dentro de Estados Unidos porque hay una imbricación entre sectores de Israel y sectores de Estados Unidos. Doble nacionalidad, empresas, relaciones políticas, relaciones económicas. Y es una relación que de verdad, es decir, que a Estados Unidos le da beneficios, por supuesto, y Estados Unidos tiene intereses muy importantes alrededor de Israel en Estados Unidos. Perdón, alrededor de Oriente Medio. Es, digamos, su portaaviones, su posición de fuerza, su anclaje en Oriente Medio. Pero lo que pasa es que aquí hay una divergencia cada vez más grande entre los intereses de lo que es el apoderado regional de Estados Unidos y los intereses reales de Estados Unidos en cuanto a mantener su posición hegemónica directamente ya en el globo, ¿no? Y poder tener una mayor margen de libertad. Entonces, Estados Unidos está buscando un acuerdo con Irán, como ya hizo en 2015, y para ello va a ejercer más presión. Por ejemplo, en el tema de Yemen, en el tema de los Houthis. Pero para conseguir ese acuerdo y para conseguir traer hacia sí a los países árabes, que es lo otro que quiere, es decir, lo que quiere es forjar, terminar, digamos, los acuerdos de Abraham, completarlos con la inclusión de Arabia Saudí dentro de los acuerdos, esa normalización con Israel, para eso necesita resolver la cuestión de Palestina. Entonces, la administración por ahora parece que está, digamos, manteniendo una posición de fuerza de cara a la diplomacia y, por un lado, utiliza la estrategia de la máxima presión contra Irán, pero, por otro lado, lo que estaba buscando en principio era conseguir una calma, al menos, ¿no? Como lo llaman ellos, dentro de Gaza. Y esto no está siendo posible debido a que la administración de Netanyahu, ¿no? El gobierno de Netanyahu, ha conseguido tener suficiente margen de maniobra, ha conseguido utilizar
el propio, por un lado, las propias presiones internas que tiene dentro de la administración Trump y por otro lado, la propia tensión dentro de Oriente Medio en su favor y la incapacidad de Estados Unidos de resolver la situación, porque además Irán se ha negado a abrir negociaciones. Irán ha dicho de manera muy clara no va a haber negociaciones hasta que no se levanten las sanciones. Eso ha dejado a Estados Unidos en un callejón sin salida y de nuevo lo que ocurre cuando esto pasa es que Estados Unidos se queda sin otras palancas que no sea la fuerza y que no sea Israel. Entonces, al final Israel ahí consigue con el tiempo una posición favorable y estamos en un momento además que la cuestión de Irán va a tomar cada vez más peso. Especialmente, como decía la última vez, con el tema nuclear, porque esta administración quiere reimponer las sanciones de Naciones Unidas. Y las sanciones de Naciones Unidas dependen del sistema de backstop, ¿no? Que seguramente simplemente durante estos meses se intenta implementar por parte de Estados Unidos, y eso va a requerir, digamos, pues mantener esta campaña de presión y de fuerza y, por lo tanto, en la medida en la que Estados Unidos está en esa situación, Israel tiene mayor mano libre. Entonces, estará por ver si llama la atención a Israel por parte de Estados Unidos, si toman alguna medida, pero por ahora todo lo que indica precisamente es esa situación de mayor libertad por parte de Israel. Nos preguntan, nos hacen un par de preguntas que las traslado también a Manu. Abro un poco el objetivo de la pregunta. Lucas, que nos preguntaba si pensamos que puede llegar a darse la situación de que Estados Unidos mande tropas a Yemen. Y Manu Pogo, que dice, está específicamente para Ángel, que sí que se espera de Hezbollah, ¿entrarán en juego o están completamente derrotados? Parece poco probable que entren. Es decir, el comunicado de que han hecho era bastante claro, en el sentido simplemente, digamos, de solidaridad, pero que no están en situación. Además, tienen el conflicto en Siria ahora mismo con HTS, que ha habido ahí durante los últimos días unos enfrentamientos fronterizos que son bastante preocupantes y que, si bien parece que hubo un acuerdo ayer por la noche, ahora de nuevo parece que hay algunas escaramuzas. Entonces, Hezbollah no está en posición de tomar ningún tipo de acción, tanto por la cuestión interna dentro del gobierno libanés, como por la posición de debilidad militar frente a Israel. Entonces, los contrapesos dependerán fundamentalmente, a mi modo de ver, de Egipto y de Turquía. Egipto, porque está en una situación económica insostenible y al final esto le afecta en primer plano, ante la posibilidad además de que haya un intento de expulsar a la población palestina al Sinaí. Y a Turquía, porque evidentemente su posición regional y su capacidad, digamos, de mantener su imagen va a depender cada vez más del tema palestino. No sé cómo ves tú, Manu, la situación en general y sobre todo ¿no? la relación entre Estados Unidos e Israel. Bueno, el tema de que haya no una ruptura, pero sí de que llegue a un choque, ¿no? Ha habido momentos puntuales, muy puntuales, en que ha habido bueno, pues, desencuentros, podríamos decir. El problema es que llevamos ya años, y aquí hablo más allá de la propia existencia de Descifrando la Guerra, llevamos años en que, bueno, Israel, y si alguno lo prefiere, Netanyahu, que muchas veces es el pillo que lo hace, mm, va mucho más lejos de lo que realmente Estados Unidos hace 2 años, en 2023, con el tema del 7 de octubre, ¿no? Que de repente Estados Unidos pues se tuvo que poner a tope con Israel y bueno, y Ucrania quedó un poco relegada y aquello era una cosa que iba en contra de los intereses de Estados Unidos, ¿no? Aunque paradójicamente a estar, digamos, de buenas y apoyar a Israel en todo momento es parte también de los intereses de Estados Unidos. Yo pienso que aquí, a ver, se da una situación que no está a priori con la administración Biden. Biden, bien por él mismo o bien por Blinken, no tuvieron ninguna voluntad de enfrentarse con Israel. Y entiendo que en 2023, pues a lo mejor no estaba el horno para bollos.
porque estaba todavía muy caliente lo del 7 de octubre, aunque ya para entonces empezó a haber, digamos, desencuentros entre ambas administraciones, pero es que en 2024 tampoco han hecho nada. Entonces, no sé yo, por el carácter también personal que tiene Trump o el vicepresidente Vance, o incluso Marco Rubio, no sé yo si en algún momento por Netanyahu pues puede llegarse a ese punto. Desde luego, hay una cosa que sí tenemos como hecho, y es que toda esta campaña de bombardeos desde Washington, por lo menos lo que son los republicanos, no tenían ninguna voluntad de que esto continuara eternamente, y menos aún llegando ellos a la Casa Blanca y bueno, encontrándose todavía con este berenjenal, que por otro lado era el berenjenal que venía desde el 7 de octubre, que no se había cerrado, ¿no? Un poco en línea con lo que tú comentabas de que esto pues, no lo terminan de cerrar, no terminan de derrotar a Hamas y seguimos todavía con esta querella abierta, por así decirlo. A mí, y luego, por otro lado, si se llega más lejos, evidentemente, por la administración Trump tiene una idea que no va demasiado lejos de Israel respecto a la solución, entre comillas, a darle al problema de Gaza. A mí lo que se me plantea es qué papel va a tomar Europa, porque para Europa cada vez se hace más difícil los malabares de mantener una postura crítica, porque hay cosas que Europa pues no apoya por parte de lo que se hace Israel, ¿no? Y luego, por otro lado, pues esa postura de, si no apoyo, que yo pienso que sí es un apoyo real, pues como mínimo ponerse de perfil y no cuestionar a Israel. Esto cada vez se complica más para Europa. Incluso para Turquía, por ejemplo, me pregunto yo, además con la propia situación que hay, que yo pienso que con la situación que tienen en Siria, no va a estar Turquía para meterse mucho en problemas con Israel, no creo que le convenga. Pero si, por ejemplo, se diera ese escenario de genocidio, de limpieza étnica, pues realmente Creo que estamos perdiendo a Manu. Ángel, no sé si puedes retomar un poco. Sí, sí, vale, pensaba que quizá era yo. No, no, no. Em, vale, vale. Bueno, pues a ver si puede volver en un momento. Estaba diciendo Manu, ¿no? Sobre esta situación de que si Turquía podría, ¿no? Podría tener capacidad. Realmente, bueno, está complicado, sin duda, por parte de Turquía asumir ese rol. Yo creo que en buena parte dependerá, digamos, de la relación con Egipto. Pero bueno, veo que está ya Manu aquí con nosotros. sí que ha Así que voy habido a algún retomar. problema. Es simplemente eso, que cada vez en lo que a Europa se refiere veo que se le complica más, que luego pues internamente hay partidos, bueno, hay partidos que son un poco de risa, no voy a dar nombres, pero hay partidos que tienen una postura de risa respecto a este tema, pero hay otros que ya no es una cuestión moral, sino digamos que complica internamente, que todo esto empuerca mucho el ambiente. Y luego, pues, a cierta gente creo que le complica también el ambiente aquello de criticar los crímenes y los excesos de algunos, pero luego aquí, pues, hacer como que no pasa nada o la cosa no es para tanto, ¿no? Si se hace, digamos, la vista gorda con ciertas limpiezas étnicas, pues luego pienso yo que no se va a poder atacar a otros por hacer lo mismo. Lo primero que van a decir es, bueno, pues si la próxima vez me pongo la bandera de Israel y ya no pasa nada, ya no me vais a criticar. Sí, se complica un poco por las propias trampas que pienso yo que en Occidente muchos, y en Europa en particular, muchos se han puesto con las cuestiones, digamos, morales, ¿no? De plantear este tipo de cuestiones en términos morales. Per se, pues no pienso yo que sea algo malo en ciertos aspectos. El problema es que esto es como un boomerang que se les vuelve en contra. Y esto pienso yo que las contradicciones, en esencia, pienso yo que es algo que a más de uno le va a pasar factura. Aparte luego, por cerrar ya mi intervención, de lo que estabas comentando, los países árabes, por ser más concreto, caso de Arabia Saudí, caso de Jordania, evidentemente, por mucho que quieran llegar a un acuerdo con Israel, veo complicado que se produzca ese acuerdo al mismo tiempo, porque parece que todo va a ir un poco todo en tiempos parecidos. Veo complicado que firmen un acuerdo con Israel mientras Israel está haciendo una limpieza étnica en Gaza, ¿no?
internamente pues no facilita mucho. Es más, realmente es un aliciente para no darle la mano a Israel y no tocar a Israel, digamos, por lo tóxico que eso es para determinados países. Y ahí pienso en particular en Jordania, que tiene una situación, una estabilidad interna cada vez más comprometida, pues, por todo el ambiente que hay en la zona. No solo Israel, también está la situación de Siria, etcétera, etcétera. Ujú. Sí, Ángel. Bueno, sí, es decir, la cuestión con Siria, pues bueno, solo añade complicación. Y claro, yo lo que me pregunto a ese respecto, digamos, es si se llegará, digamos, a formar algún otro frente más o menos coherente con todos los cambios que está habiendo frente a Israel, porque Israel, pues bueno, gana ventaja, ¿no? En esta situación en la cual no hay algo como el eje de la resistencia, ¿no? Que claramente a estas fechas, ¿no? Está totalmente deshecho, al menos esa es la apariencia. Solo el único grupo que se sigue comprometiendo de manera clara en esta cuestión son el movimiento Ansarola, ¿no? de Yemen, que tiene su propio gobierno también en el país, ¿no? Y tiene unas fuerzas armadas bastante potentes, la verdad, es decir, dentro de los grupos, ¿no? Han mostrado, digamos, un compromiso mucho más amplio, a pesar de la lejanía, ¿no? Pero claro, eso, es decir, sus limitaciones son obvias, ¿no? Y claro, ¿qué otras opciones hay, ¿no? Encima de la mesa? Ahí, claro, lo que más me viene a mí a la cabeza, como decía, era la cuestión de Turquía, pero claro, Turquía no quiere enfrentar a Israel. Turquía quiere mantener una esfera de influencia, quiere mantener una posición de fuerza en la región. Digamos, desde los años 90 viene adoptando una política exterior más asertiva, en la cual tiende a desligarse, ¿no? de ese tándem con la OTAN. eh, y busca mayor libertad. Eso también lo estamos viendo, por ejemplo, en el hecho de que en Oriente Medio se ha apoyado a veces en acuerdos con Rusia, pero por ejemplo, en Europa, y especialmente la cuestión de Ucrania, no toma una posición prorrusa, y en los Balcanes tampoco va a tomar una posición prorrusa ni mucho menos, sino que tiene sus propios intereses particulares, y lo estamos viendo también en el hecho del peso diplomático y militar que puede tener ante un abandono de Estados Unidos, ¿no? Como segundo ejército de la OTAN en la cuestión de la arquitectura de seguridad europea. Y ahí, pues, Turquía está jugando sus cartas a todos lados, ¿no? Está jugando tanto en el Cáucaso como en los Balcanes y como ahora en Oriente Medio. Y yo creo que, como decía, eso va a depender en buena parte de la disposición que muestren desde el Golfo, que en el Golfo Pérsico, en general, los países, las monarquías árabes, parecen más preocupadas o más interesadas en todo lo que están haciendo en África, por ejemplo, en el Cuerno de África, incluso en el Congo. Ahora recientemente hemos tenido esta noticia respecto a un posible acuerdo entre el Congo y Ruanda. Eh, pero en general, es decir, en lo que es la zona central de Oriente Medio, Irak, Siria, Jordania, parece una cuestión dejada, digamos, a manos de Israel. Israel va a tener en esta situación mucha libertad para hacer y deshacer como considere. Bueno, tenemos preguntas en el chat, vamos a mirar alguna que otra. Gracias, por cierto, a Mark por esa suscripción con Prime. Lleva ya 6 meses apoyándonos, muchísimas gracias. Y nos pregunta, bueno, su pregunta es sobre la cuestión rusa, así que vamos a dejarla mañana. En principio viene Pablo, así que podrá responderla, que ya hemos hecho el bloque de Rusia antes y por no cruzar demasiado los temas. Pero bueno, gracias en cualquier caso por ese apoyo que nos dejas en el chat.